Señor, creo sí, todo es posible. Señor, creo sí. Solo creer, solo creer, todo es posible. Solo creer. Señor, creo sí. Señor, creo sí. Todo es posible. Señor, creo sí. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu santísima presencia, mi Señor, queremos llegar en esta preciosa noche. Primero que todo, mi Jesús, queremos darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas aquellas cosas que tú nos has dado, mi Señor, cada día, cada instante y cada segundo vivido. Sabemos que tú nos rodeas y nos amparas con el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos proteges, mi Señor, nos cuidas de todo peligro, de toda acechanza y de todo mal. Padre, hoy estamos aquí desde nuestros hogares, este día viernes de enseñanza bíblica y doctrina, dándote la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tu bondad y tu misericordia son para siempre, para aquellos tus hijos que te amamos y que deseamos cada día cumplir con tu santa y bendita palabra. Mi Señor, ayúdanos ahora mientras nos acercamos a usted de una manera reverente, humilde, suplicando que usted abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, suplicando que tu simiente predestinada desde antes de la fundación del mundo se active en nuestros corazones y que el hombre espiritual pueda verte, pueda conocerte, pueda identificar la palabra hablada de la hora, mi Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti una vez más, dándote la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mi Señor. En el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Muy buenas noches, amados y preciosos hermanos. Los saludo a todos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban todos una cordial bienvenida una vez más a este espacio en el cual el Señor, por su misericordia y por su gracia, nos ha permitido, amados y preciosos hermanos, compartir
en este último tiempo el maná de vida, la palabra de vida eterna. Aquí estamos, el tiempo pasa y como siempre me has escuchado decir, mi amado hermano, ya estamos en el mes de marzo, tercer mes de este año 2021. El rapto no ha concluido, pero ya empezó y estamos a la espera. Un puñado de la manada pequeña, de la esposa del Señor Jesucristo, de esa novia fiel y amada, espera expectante por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, donde creemos con todo nuestro corazón, estaremos una vez más con nuestro amado Señor y donde estaremos en esa unidad plena, que es lo que en este tiempo final estamos procurando más que cualquier otra cosa. Quiero saludar a todos mis hermanos donde quiera que se encuentren en los diferentes lugares, en los diferentes puntos, en los diferentes hogares, que en esta noche podamos de una manera humilde y sencilla decirle a nuestro Dios cuánto le amamos y también mostrar nuestros respetos para con Él, para con su palabra, para con su Espíritu Santo que está en medio de nosotros y está mirando y observando nuestras actitudes, nuestros comportamientos. En este momento estamos en un momento muy especial, ya que nos disponemos a abrir la palabra y hablar de ella, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no importa si estás en tus hogares, si están en sus hogares, de la manera, en el lugar donde se encuentren, debemos de acercarnos de una manera reverente y de una manera sencilla, pidiéndole a nuestro Dios, amado hermano, principalmente que nos dé de su gracia, que nos dé de su misericordia, para que juntos podamos entonces, mi amado hermano, recibir esa bendición espiritual, esa bendición de nuestro Señor. Por lo tanto, quiero invitarte, amado y precioso hermano, tú que me escuchas por las diferentes redes, que cierres tus ojitos, que invites a todos los tuyos, que busques tu Biblia, tu libro, guía, y que miremos qué quiere el Señor para nosotros, cuál es ese maná que tiene preparados para nosotros. Estamos hablando de un mensaje que en primera instancia ha sido de gran bendición para mi vida, por el cual he titulado por la dirección del Señor, los atributos señalan la elección divina o los atributos señalan la predestinación. Y el tema es la predestinación. Estamos hablando de eso porque hay mucho malentendido, hay mucha mala comprensión con respecto a lo que es realmente la predestinación bíblica, no la predestinación desde la perspectiva humana, no la predestinación desde el concepto que le ha dado el hombre por medio de sus teologías, sino de acuerdo a la revelación divina, que es cómo se efectuó esa elección divina, esa predestinación, lo cual es una enseñanza bíblica que no podríamos sacar de las escrituras. Muchos ministros, predicadores, teólogos se, se reservan mucho, se abstienen, más bien diría yo, de predicar estos temas de la predestinación, y algunos osados que lo predican dándole un mal enfoque, porque la predestinación es bíblica y tiene que tener un contexto bíblico, de acuerdo a lo que realmente significa. Por eso yo decía que teníamos que deshumanizar el concepto de la predestinación para darle el verdadero significado espiritual y escritural, no con conceptos humanos. Por lo tanto, hoy vamos a tratar por la gracia y la misericordia de Dios de profundizar un poco más. Aunque no seamos teólogos, creemos que tenemos la revelación divina, una parte de esa revelación divina
que el Señor nos ha permitido para alimentar, para ayudar a la manada pequeña, donde quiera que se encuentre, para que ella se engalane, para que ella se vista, para que ella se prepare. Porque dice la palabra, dice la escritura, que las bodas del Cordero han llegado y que su novia se ha aparejado, se ha aparejado para, obviamente, irse en el rapto con su Señor. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos muy contentos, mi amado hermano, y muy agradecidos con nuestro Señor. Entonces, estaremos mirando algunas escrituras. Ahora vamos a leer una. Yo te invito a que mires, que repases eh, los últimos mensajes que estuvimos predicando. Van 3 mensajes, ya esta es la cuarta entrega, donde podamos mirar sobre este gran y glorioso mensaje, mi amado y precioso hermano. Permíteme, hago un pequeño ajuste aquí para entonces entrar en el detalle. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Gloria a Dios. Por el momento quiero que busquemos entonces en las escrituras. Vamos a hablar, vamos a buscar allí en, gloria a Dios, acá. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro, vamos a mirar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer la palabra en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, amado y precioso hermano, que lo busques, que busques la escritura. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2. Esa debe ser acá. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo de esa manera. El mensaje, los atributos señalan la predestinación. Ahí tenemos la escritura, dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, aquí donde quiero que preste su atención, elegidos según la presciencia. Esta palabra presciencia usted puede buscarla en su diccionario, puede escudriñar sobre el contenido, el significado de esta palabra. Presciencia, que es de lo que estamos hablando. Presciencia es el previo conocimiento o el conocimiento anticipado de Dios, dicho de otra manera. Elegidos, o sea, una elección, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero quisiera leer otro pedacito más de esta porción de las Escrituras. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, y fe es revelación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tiempo postrero significa tiempo final o tiempo último. Repito el verso 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la revelación, o sea, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Solamente este verso podríamos sacar una tremenda enseñanza aquí, cómo la revelación nos protege, cómo la revelación nos guarda, nos ampara. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, vuestra revelación, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe o el fin de vuestra revelación, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada para vosotros o destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, buscando muy diligentemente, muy cuidadosamente, significa la palabra escudriñar, buscar muy diligentemente, muy cuidadosamente, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, de antemano anunciaba, desde Isaías, desde todos estos profetas, anunciaban. ¿Por qué? Porque ya esto, mi amado hermano, en los pensamientos de Dios había cumplido, como lo hemos visto. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, revelación es fe, que no para sí mismo, sino para nosotros, para ti, para mí que me escuchas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles y que nosotros, tú y yo, estamos escuchando hoy, las estamos mirando, estamos tan cerquita a la revelación, pero a muchos lastimosamente pareciese que se les estuviese pasando por alto la revelación divina. Que Dios nos ampare y que Dios nos ayude. 13. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta allí, mi amado hermano. Y vamos a orar una vez más. Padre y Dios, tu santa y bendita palabra ha sido leída una vez más. Tu palabra es preciosa. Tu palabra cada vez que la abrimos y que la leemos, ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestro rostro, ilumina nuestras almas, nuestros corazones se hinchan y se regocijan, se llenan de gozo porque creemos que hay una manifestación gloriosa de tus hijos en este tiempo final y por ende esto trae, mi Señor Jesús, a nuestros corazones ese estímulo divino, ese estímulo, así como el vino, mi Señor, y nos hace comportarnos quizás en muchas ocasiones raros y extraños y por eso irrumpimos con un aleluya, un gloria a Dios, un bendito sea el nombre del Señor, a cosas que nos hacen parecer como extraños ante el mundo educado y formal de este último siglo. Ayúdanos ahora a acercarnos a tu santa y bendita palabra mediante la palabra hablada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado y precioso hermano. Bueno, este mensaje ha sido de gran bendición, como te decía hace un momento, principalmente para mi vida porque hablar de este tema de la predestinación, hablar de lo que había en Dios antes de la fundación del mundo es muy profundo. Sabemos que estas cosas han venido por medio de la enseñanza de Malaquías 4:5, último profeta enviado a la novia gentil, y que este ministerio profético de alguna manera se entrocó o de alguna manera se
complementó o se agarró como los piñones que se van, cuando van las máquinas van funcionando, ellos se van acoplando. Entonces se acopló, pero se acopló porque era escritural, porque estaba escrito que Malaquías 4:5 tenía que llegar y acoplarse, empiñonarse, colocarse en otra rueda que continuaría ahora, que es Efesios 4:11, y continuaría el ministerio para que la máquina entonces finalizara de acoplarse y empezara a mover toda la maquinaria de Dios. Por eso le damos gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, por todas estas cosas preciosas que nos ha dado en este último día, amado hermano. La predestinación. Hemos escuchado cómo muchas personas temen hablar de este mensaje, pero que para nosotros es glorioso, porque la gente cree que Dios escogió a oeste sí, que escogió por caras, o escogió por raza, o escogió por apellidos, o escogió este sí, este no, este sí, este no. De esa manera no obra la predestinación. Hemos entendido y lo que hemos leído por el profeta es que Dios, conociendo el final desde el principio, sabía qué hijos conocería a su hijo, a sus hijos, porque él se adelantaría y estos hijos se manifestarían. Él los vería en el final. En el final vería a cada uno de sus hijos. Entonces por eso él los conocería. Pero decíamos que cuando el Señor le preguntó a Job, cuando Job estaba pasando por diversas pruebas, como lo leímos allí, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el universo, cuando yo hacía todas estas cosas? ¿Dónde estabas tú antes de que todas estas cosas fueran creadas? Si eres entendido, dímelo. Porque primero dijo, ¿quién es aquel que enceguece el entendimiento o entorpece el entendimiento con palabras necias o palabras sin entendimiento? Le habló a Job. Entonces le dijo, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si hay conocimiento en ti. Cuando las estrellas alababan y cuando los hijos glorificaban a Dios o alababan a Dios. Entonces Dios obviamente que conocía todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. Y entonces decimos, tenemos que ser claros, que nosotros existíamos en los pensamientos de Dios, existíamos como pensamientos, no materialmente. Entonces, en Dios había un pensamiento que era conocido como los hijos de Dios. Al existir ese pensamiento en Dios, llamado los hijos de Dios, ahí en esa palabra, en ese pensamiento llamado los hijos de Dios, estábamos tú y yo. ¿Y qué hizo Dios? Se fue al futuro y miró manifestado en todas las edades aquellos pensamientos que fueron llamados hijos de Dios y que fueron colocados en todas las edades. Ahí estábamos tú y yo. Entonces, ¿cómo entender los hijos de Dios alababan? No es que ellos estaban alabándolo allá, sino que Dios cuando lo escribió, él, mi amado hermano, primero lo vio y te vio a ti, me vio a mí, alabándolo y glorificándolo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios podía hacer eso, entrar en ver, adelantarse y ver esos pensamientos manifestados alabándole. ¿Y lo vio dónde? Antes de la fundación del mundo. Estaban como pensamientos, pero él los vio, él se fue al futuro y los vio manifestados en todas las edades y los vio como alabando y glorificando. Por eso es importante la alabanza. Hay muchos que quieren mutilar, sacar de la adoración, sacar la alabanza, el cántico, y eso no lo podemos hacer porque nosotros, mi amado hermano, de cierta manera mostramos a Dios nuestro agradecimiento cantándole, glorificándole, diciéndole cuán importante y cuán bueno, cuán grande es Él, y lo hacemos por medio de nuestros cánticos, y estos cánticos alegran nuestra vida. Por eso cuando iniciamos incluso estos servicios, aunque sean virtuales, aunque sean por acá, por estas redes sociales, siempre procuramos colocar las alabanzas, y en las alabanzas no es menos que la palabra. La palabra obviamente es lo más importante, la palabra es Dios, pero las alabanzas hacen parte porque ellas preparan el terreno, preparan al individuo, preparan al oyente para acercarse de la manera correcta con un corazón contrito, con un corazón humillado. Por eso, tanto el ministro de alabanza, los ministros, como también el oyente tienen que prepararse, tenemos que acercarnos a Dios reverentemente, pero la alabanza desempeña y juega un papel muy importante, es un papel de preparación,
porque las personas que no han sido preparadas no pueden abruptamente recibir la palabra porque no la van a entender. Por eso tenemos que crear ese espacio, crear ese momento y entrar en el espíritu por medio de los cánticos, de la alabanza, que nuestro espíritu pueda aquietarse, que nuestras almas puedan aquietarse para que entonces después esa palabra pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones y seamos material disponible para que el Espíritu Santo pueda hablar y pueda lidiar con nosotros que somos sus hijos. Por eso no saque las alabanzas, no saque, mi amado hermano, los cánticos, la adoración, no la saque de los cultos, porque será un culto incompleto. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aprovecho también para decirles que ahí en nuestros hogares donde estamos, que como el profeta nos enseñaba, un servicio completo es un servicio con las ofrendas, con los diezmos. Allí, aunque estemos en nuestros hogares, aunque no estemos asistiendo a la iglesia estos días por cuanto a la pandemia y por cuanto el virus y todas estas cosas, solamente damos los domingos, pero que entonces en nuestros hogares saquemos los diezmos, saquemos las ofrendas, las guardemos y el domingo que vayamos a la iglesia, entonces en un lugar podamos llevarlos todos, porque así es el servicio. Un servicio sin ofrenda es incompleto, un servicio sin cánticos es incompleto, sin orar por las peticiones es incompleto y sin palabra obviamente es mucho más que incompleto. Entonces recuerda, son los consejos que como tu hermano te doy. Estás escuchando estas predicaciones, estás escuchando estos cultos, están las alabanzas. Entonces separa tu diezmo, separa tus ofrendas en un lugarcito, en un sobre, en lo que sea, recojan estas ofrendas y ténganlo allí y el domingo que podemos ir a la iglesia, podemos llevarlos. Si no podemos ir, enviarlos con alguien. Pero recuerda que debemos de ser fieles. No digas que no vas a recoger la ofrenda o que no vas a aportar porque estás en tu casa. Son deberes y son obligaciones que tenemos para con el Señor, para con el ministerio. Si hemos creído, fielmente cumpliremos todas estas cosas. Estamos hablando entonces de predestinación. No olvides la reverencia a la medida que vamos desarrollando este mensaje. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi amor hermano, si decimos que nosotros existíamos en Dios antes de la fundación del mundo materialmente, entonces podríamos decir que la reencarnación existe. Y no es de esa manera. Nosotros en pensamiento era que existíamos. Así fue que estábamos en Dios como pensamientos. Espero que eso quede muy claro porque es muy importante que lo entiendas. Y esos pensamientos fueron manifestados. Te pongo un ejemplo. El profeta nos enseñó y nos habló de Génesis cero por cuanto era el profeta. Recuerda que las escrituras hablan de Génesis uno y en Génesis uno habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Génesis uno. Así inicia la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El número uno. Uno. Génesis uno, verso uno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y empieza ahí a hablar. Pero el profeta, en su calidad de profeta, él nos trajo algo que nos ha ayudado muchísimo. Entonces él habló de Génesis cero, que era antes del principio. Entonces, antes del principio, en Génesis cero, ¿qué es? ¿Qué es, mi amor hermano? Génesis cero es antes de la creación. Entonces, en ese Génesis cero, antes de la creación, ¿qué existía? ¿Qué había? No había nada, amado hermano, solamente estaba Dios, porque Dios es eterno. Pero quiero decirte algo y quiero que me prestes mucha atención acá y que no te vayas a equivocar, no te vayas a confundir. Génesis cero, el cero es un número. El cero todavía sigue siendo un número. Es un número natural. El cero es un número. Podríamos decir que es inicio también. El uno no solamente es el inicio. Si nosotros hablamos de cero dentro de las matemáticas, el cero es conocido como un número. Entonces, había tiempo. Quiero que me entiendas. Génesis uno de empezar uno 2 3 4 5 6 no solamente se inicia desde uno, se inicia, si hacemos una línea, siempre partimos de un tiempo de reposo o partimos de un tiempo o de algo de cero. Por eso todo se inicia de cero. Empieza cero, uno, dos, tres. Empezamos a contar hasta, no sabemos.
Entonces, el cero hace parte de las matemáticas. El cero es un número. Entonces, no te sorprendas. ¿Qué había en ese Génesis cero? Habían cosas, yo te voy a decir. Pero si nosotros decimos antes de Génesis cero, ¿qué existía antes de Génesis cero? Bueno, si tú haces esa línea y tú encuentras el cero y hacia la derecha vas a ver los números, hacia atrás o hacia la izquierda es la eternidad. Entonces, no te puedo hablar de la eternidad. No te puedo decir qué es porque no tengo la noción y bíblicamente no tengo ni siquiera material para poder hablar bíblicamente de qué era o qué había o cómo está formada esa eternidad. Lo único que te puedo decir es que en esa eternidad estaba Dios. ¿Cómo vivía Dios? ¿Qué figura tenía? ¿Qué forma tenía? ¿Qué hay en esa eternidad? No podría decírtelo, no sé decírtelo, no puedo decirte, no tengo ese alcance para decirte. Pero esto es antes de Génesis cero. De la eternidad a Génesis cero inicia las cosas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Usted cómo puede decir eso? Génesis cero es un número, es un inicio. En ese Génesis cero, ¿qué había? Sí te puedo decir que había en Génesis cero. En Génesis uno nos habla la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza a decir cómo los creó. Pero en Génesis cero, ¿qué había? Es de lo que te estoy hablando. ¿Qué había? Solamente pensamientos. En Génesis cero estaba Dios, amén, pero ya no estaba en la eternidad, porque el cero es el inicio de algo. Entonces el cero ya era la iniciación de algo. ¿Y cómo inició? ¿De qué forma inicia? Como pensamiento. Entonces, ¿qué existía en Génesis cero? Dios con sus pensamientos. Pero antes de Génesis cero estaba Dios solamente. ¿Y qué tipo de pensamientos había? No podría decirte, pero en el Génesis cero ya empieza Dios, para hacerlo un poco más claro, podríamos decir que entonces Dios pensó, o sea, ¿qué tipo de pensamientos habían en Dios en Génesis cero? Bueno, los pensamientos que habían en Dios en Génesis cero eran pensamientos de la creación. Era pensamiento de tener unos hijos, era el pensamiento de tener una tierra, eran los pensamientos de que existieran unos cielos, eran pensamientos de que existieran unos ángeles. Eso es Génesis cero. Génesis uno no, porque en Génesis cero ya es la creación. Pero Génesis cero es Dios y sus pensamientos, es Dios y sus atributos. Y Génesis cero es un tiempo también. Es el tiempo donde Dios existe junto con estos pensamientos. Entonces, como te decía la vez pasada, en Dios estaban esos pensamientos. Pero ¿cuáles pensamientos fueron primero? Porque Dios es un Dios de orden y aún humanamente nosotros no tenemos todos los pensamientos ni conocemos todos nuestros propios pensamientos a la vez. Es un proceso. Entonces, primero Dios tuvo que tener unos pensamientos, primero tuvieron que venir unos pensamientos. Hay una forma ordenada de pensar o de organizar nuestros pensamientos. Ejemplo. Lo primero que había entonces en Dios, lo primero que existía, lo primero que hubo en Dios fue, mi amado hermano, un hijo. Dios quería al principio tener hijos y sabemos que ese hijo es conocido como el Logos, como el Hijo de Dios. Es lo primero. Dios lo primero que pensó es tener un hijo. Ese pensamiento llamado el Logos eterno era Dios mismo. Entonces, en ese pensamiento llamado el Logos, llamado el Hijo de Dios, el Logo, por medio de ese Logo, por medio de la palabra hablada, Dios iba a crear todas las cosas. Eso es lo primero que existe como pensamiento en Dios, pero en Génesis cero, no antes de Génesis cero. En Génesis cero Dios empieza porque Dios empieza a imaginarse, Dios empieza a pensar en un plan, Dios quiere tener un plan. Esto es Génesis cero. Antes de Génesis cero no podría decirte, pero en Génesis cero es cuando Dios empieza a maquinar, a crear un proyecto, por decirlo de alguna manera. Dios empieza a crear o a formular un plan, a formular un proyecto, podríamos decir, a formular un plan. Entonces, en ese plan que Dios empieza a formular, podríamos decir, para que los niños y todo el mundo entienda, Dios pensó, el primer pensamiento: quiero tener unos hijos. Quiero tener una familia, que sean humanos. Y estos hijos, Dios lo pensó de esta manera. Dijo, quiero que sean como yo, que sean dioses, que sean como yo soy Dios, que sean poderosos, que sean deidad. Todo esto lo pensó Dios de cómo serían esos hijos.
Pues no crea que los hijos se dieron hacia el azar. Entonces Dios estaba pensando en estos hijos. Y empezó a pensar solamente en estos hijos. Y quiero que estos hijos míos me adoren. Que estos hijos míos sean la corona de todo. Porque quiero hacer otras cosas. Entonces cuando dijo quiero hacer otras cosas, pensó, quiero hacer una tierra para que esos hijos vivan en esa tierra. Quiero hacer un mundo hermoso. Quiero hacer un océano. Quiero hacer unas aguas. Quiero que la tierra donde voy a colocar a mis hijos sea hermosa, esté decorada. Mírate ya cómo van los pensamientos pensando, pero todo surge a partir de un pensamiento sus hijos. Entonces quiero que esa tierra también tenga animales y quiero que mis hijos se enseñoreen de todo, que ellos sean dioses en esta tierra y le voy a obsequiar a mi hijo todas estas cosas. Entonces Dios empezó solamente a pensar, estaban pensamientos solamente, él no estaba creando, él estaba creando pero en pensamiento, estaba trayendo apenas sus pensamientos y lo estaba tratando, colocando en su orden, pero todo inició a partir de la familia humana, de tener unos hijos dioses, unos hijos como él, unos hijos deidad. Entonces, a partir de ese pensamiento, él empieza a imaginarse más y a imaginarse más. Y entonces él está virando a estos hijos porque él tiene la facultad de adelantarse y ver a estos hijos. Y él decía, pero yo quiero que estos hijos vean en mí, conozcan mi poder, conozcan mi fuerza, conozcan que los amo, conozcan que soy un padre amoroso. Entonces la única manera para que ellos vean y conozcan mi misericordia es que yo pueda mostrarles este poder. Y la única manera de yo mostrarles este poder es que ellos tengan de alguna manera alguna necesidad. Y al tener esta necesidad, yo podré venir y ayudarles en esa necesidad. Porque antes todo era perfecto, aún en pensamiento. Él apenas está creando eso, está creando como decir un guión. Está colocando los guiones. Entonces, él dice, pero si estos hijos míos son perfectos, como yo soy perfecto, porque ya dije que quiero que estos hijos míos sean perfectos, tengo que buscar la manera para que estos hijos míos puedan ver el poder mío manifestado también. Entonces, fue donde colocó el pensamiento de hijos del diablo, pensamiento del diablo, de Luzbel, de aquel que sería, que se rebelaría, que haría rebelión. Entonces él pensó que tendría que haber algo como esto para que estos hijos pudieran de alguna manera caer y mirar, mi amado hermano, el poder de Dios. Entonces, Dios apenas está en pensamiento creando todas estas cosas y mirando, y mirando, y mirando esos pensamientos y mirando. Entonces, mi amor hermano, cuando sucedió la caída, ya Dios la había visto, pero no fue que tomó esto de sorpresa a Dios. Como alguien me decía en estos días, hace unas semanas, un hermano que escuchó, creo que a un predicador hablando de, y Dios se arrepintió, y Dios se arrepintió, y Dios se arrepintió, y se arrepintió Dios y le dolió en su corazón. Mi amado, esa es una película que Dios ya había visto. La palabra allí, arrepentimiento, está contextualmente, es para que nosotros podamos entender de cierta manera cómo Dios aquí humanamente, qué sintió en momentos de cuando los hijos sucedía algo aquí en la tierra, pero es que eso ya era una película vista, ya Dios había visto todas estas cosas, ya Dios sabía todas estas cosas. Entonces, amado hermano, no es que la palabra y se arrepintió, es porque toma a Dios de sorpresa, pero es que yo hice a mis hijos bien, perfecto, y mira, de repente están cayendo, están cometiendo pecado, están cometiendo falta. Yo me arrepiento de haber hecho al hombre. No es de esa manera, es una manera de Dios mostrar su sentimiento, mostrar humanamente. Mostrar aquí al hombre, al humano, lo que piensa, siente Dios con respecto a ciertos eventos que fueron tomando lugar, pero que Dios ya los conocía, ya Dios sabía de todas estas cosas. Es como la manera de Dios tener un intercambio, una relación con el hombre, con sus hijos, que sus hijos conocieran a Dios, a su Padre. Entonces, amado hermano, Dios planea todo esto y cuando ya él termina todo esto quedan como pensamientos en su mente, en la mente de Dios. Todos se originan todos estos pensamientos, pero recuerda, no es que ya está creado físicamente o materialmente, solamente son pensamientos. Entonces, cuando ya Dios entra a Génesis 1, estamos en Génesis 0, que es un inicio, pero entonces cuando inicia o cuando continúa segundo paso, Génesis 1, entonces dice,
Y creó Dios los cielos y la tierra de acuerdo al modelo que había pensado, de acuerdo a lo que había en su mente. Entonces los cielos tomaron lugar, entonces la tierra tomó lugar, entonces los animalitos empezaron a tomar lugar. Entonces lo primero que se manifestó, dice la palabra, el logo salió y se manifestó. El logo que estaba en su pensamiento, pasó a ser algo material, entonces existió, entonces empezó a cumplir su función de logos como Dios lo había pensado, como Dios lo había decretado, como Dios lo había visto, empezó a tomar lugar, empezó a crear, porque usted sabe que el logo es el verbo, es la palabra de Dios y por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Esa palabra es conocida como el Hijo de Dios y fue logos creando todas las cosas por medio de la palabra hablada, hasta que por fin llegó al hombre y del hombre Dios le dio a él, lo colocó como la corona de la creación. Es decir, ahora los pensamientos de Dios estaban tomando lugar, pero ya Dios había visto cómo se desarrollaría todas estas cosas en el tiempo del fin. Desde el principio ya Dios había visto todos sus pensamientos tomar lugar, todos sus pensamientos manifestarse y todo operó de acuerdo a lo pensado, todo obró de acuerdo a lo imaginado, todo obró de acuerdo a lo que Dios había establecido en sus pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces llegamos, mi amado hermano, a un Génesis 3, cuando el hombre cae, cuando la serpiente, también cumpliendo su propósito, estaba allí, cuando Satanás ya había engañado a los ángeles, cuando Satanás ya estaba aquí para engañar, estaba cumpliendo y el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Entonces cayó Adán, Dios llegó como el Padre amoroso y lo vistió, lo perdonó, pero la raza humana había caído. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque quiero también entrar en Hebreos 11. Dios con la escritura de Hebreos 11 es que me inspiró para predicar o traer todos estos mensajes de la predestinación y todavía ni siquiera he tocado Hebreos 11. Dios nos ayude si no habrá otra oportunidad. Pero entonces fíjate qué sucedió. Ahora quiero hacer un paréntesis porque quiero llamar la atención a dos cosas antes de continuar. Primero, mi amado hermano, en esto del Concilio Mundial de Iglesias, que la gente, muy poca gente cree que eso es así como la palabra lo dice y como nosotros lo hemos venido predicando, de que va a haber un boicot, de que va a haber una gran alianza, de que ya todo está dado, que falta es que se manifieste la cabeza llamado el anticristo, el hombre material, el hombre, el superhombre de Satanás, porque ya todo está dado, ya se unieron, ya están en manojos. Entonces va a haber un boicot, va a haber una manipulación. Como usted dirá, en la pandemia esto que estamos viviendo ha sido como de cierta manera como un experimento para ver cómo el hombre, mi amado hermano, cómo el poder humano ha hecho que el hombre se encierre, que el hombre haga cosas. Se han creado leyes, se han creado muchas cosas. Ahora imagínate cuando, y esto es a causa de una pandemia, de un virus, de pronto irán ellos para preservación de la vida. Pero imagínate cuando ya logren ponerse, amado hermano, en acuerdo y este hombre ahora diga, nosotros tenemos que establecer la paz duradera, la justicia, el orden, que ha estado todo esto en un caos y tenemos que poner orden, disciplina y tiene que ser con mano dura. Y cuando eh, anticristo, que es un humanista, es un buen hombre, ahorita vamos a mirar algunas de las cosas que está diciendo, es un humanista, es un papa, recuerda, es un hombre religioso, no ya cree que es un hombre salvaje por allá. Él después en esa segunda fase, así como Nabucodonosor pierde el sentido y pasa a ser la bestia. En este momento es el falso profeta, el anticristo, un espíritu de engaño, de mentira, pero él tiene que llegar a ser la bestia. Y cuando sea la bestia, mi amor hermano, es que va a perder su mente, ya tomará la forma cruel y despiadada y será un dictador, será alguien que matará y no le importará porque él lo único que le interesa es establecer el orden. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, de una manera, si le toca oprimir, si le toca matar, si le toca presionar, tendrá que hacerlo y todos los sistemas obrarán en acuerdo, en armonía con lo que él establezca y él diga, porque esto es bueno según ellos, esto es bueno y nadie se puede oponer, nadie se puede resistir, porque esto es lo que va a traer verdaderamente paz, es lo que va a traer justicia, es lo que va a traer prosperidad. ¿Y qué mente es aquella que puede resistir esta bendición, resistir estas cosas?
Recuerda, la pandemia y todo lo que estamos viviendo es un experimento, es como un modelo para que nosotros podamos observar cómo las naciones en el mundo obraron y cómo tomaron control de todas las cosas. Imagínate cuando entonces este hombre coloque sus postulados de paz universal. Bueno, mi amor hermano, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, quería también hablarte respecto a lo que muchas personas dicen hoy y hablan de la salvación y de este plan de redención. Dios lo estableció, pero Dios se lo reveló a sus hijos. Muchos no entienden de, el plan de redención. Muchos no ven esto de predestinación, muchos no conocen estas cosas. Muchas personas dicen, sí, que por la cruz, el sacrificio, el Señor Jesucristo murió. Y quiero mostrarte algo, porque mi amor hermano, es más profundo lo que la gente cree. La gente cree, mi amor hermano, que la salvación es aceptar según ellos por fe y no saben ni siquiera qué es fe. Aceptar al Señor Jesucristo, aceptar el sacrificio y hay muchísimas cosas. Mira, quiero que miremos este video y que puedas, amado hermano, analizar lo que te estoy diciendo con respecto a la predestinación y al significado de la salvación y todas estas cosas. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Entonces quiero que le prestes mucha atención a lo que aquí el cura de Roma, como decía el hermano Néstor, el Papa Francisco está diciendo. Es un hombre muy, en este momento muy muy apetecido, es un hombre fino, es un hombre con quizás muy buenas intenciones y tiene que ser así. Es un hombre que está exponiendo aún hasta su propia vida. Mira lo que hizo. Primera vez que un cura de Roma va a Irak, a un país que es netamente musulmán, un país donde tienen a los occidentales, es decir, a nosotros, a los americanos, a todos nosotros, como anticristos, como hijos del diablo, porque creen que nosotros somos paganos y tenemos otra adoración. Recuerda que allá en Irán, cuna del profeta, eh, cuna de la creencia musulmana y del profeta, bueno, el profeta que ellos tienen, no recuerdo su nombre ahora. eh, Ellos, aunque vienen, son descendientes de Abraham, pero ellos creen y dicen que nosotros estamos errados. ¿Y quién es el cura de Roma? ¿Quién es el que fue allá hace poco y lo recibió la primera autoridad de Irán? Un hombre importantísimo. Recuerda que allá hay dos vertientes, pero hermano, mira lo que pasó. Este cura con un espíritu como mensajero de paz, humilde, llegó hasta allá, fue aceptado, ofició una misa, hizo de pronto muchos acuerdos, mostró voluntad de paz, porque eso es lo que el anticristo va a hacer hoy, mostrar voluntad de paz, tratar de unir, pero no importa lo que tú creas, tenemos que respetarnos, tenemos que tolerarnos, yo acepto tu fe, yo acepto a Alá, yo acepto a Mahoma, Mahoma es el profeta de ellos. Y creo que sí, fue enviado por Dios y todo lo que tú quieras, pero tenemos que respetarnos. Usted tiene que respetar también la creencia de nosotros de Jesús. En fin, me imagino, pero la voluntad tremenda y expuso su vida porque ahí hay grupos radicales. Pero aparte de todas estas cosas, de este papel que está desempeñando él y de este llamado a la unión, mi amado hermano, está llamando a la unión al pueblo musulmán, a los radicales y a todos ellos. Este gesto, mi amado hermano, que hizo este cura de Roma, tocó e impactó el corazón de muchas personas. Por eso, mi amado hermano, mira de dónde va a salir el anticristo. Romanismo, paganismo, romanismo. Todos ellos se van a unir, se tienen que unir, dice la escritura. Pero quiero que le prestes atención a lo que realmente es importante y él desconoce, o al menos no sé de qué manera, en qué contexto lo dice, pero me llamó mucho la atención, ya que estamos hablando de esto de la predestinación, de la revelación divina, que es lo que vamos a hablar ahora cuando lleguemos a Hebreos 11, y cómo él desconoce este gran misterio. Escúchalo, amado hermano. Y a filosofía no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, Vamos a escuchar de nuevo. confieso con toda sinceridad, no sé responder.
Pero usted estudió teología, filosofía, pero Entonces, como te decía, amado hermano, esto es algo tremendo, esto es algo profundo. Es un humanista, es un humanista. Es un mensajero de paz, es un mensajero de paz para el mundo, para las naciones, para los inconversos, para la organización religiosa. Va a unir, hermano, ya unió. Yo te hablaba las estadísticas. Millón, mil, no sé, no recuerdo, 1.200 millones de cristianos en el mundo y 500 millones en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Y qué quiere ahora? ¿Qué está procurando? Acercarse a los musulmanes, que es el pueblo religioso el segundo más grande en el mundo. Hermano, esto es algo tremendo lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Esto es algo, mi amor hermano, que podríamos decir que es algo sin precedente, preguntas amado hermano. Entonces, confieso que con Dios toda nos, Dios sinceridad. nos ayude, que Dios nos ayude porque cosas tremendas, mi amado hermano, están tomando lugar. Pero con todo lo que es un hombre fino, teólogo, fíjate como él mismo dice, pero si usted ha estudiado teología, usted ha estudiado filosofía y todas estas cosas, ¿cómo así que no sabe? Y es un tema vital, es un tema importante, pero el hombre es sincero. Él dice, sinceramente te digo, no sé cómo, no sé, hay cosas que no puede responder. Él lo dice y no es un ignorante, hermano, es uno de los hombres en la vertiente de catolicismo, como los franciscanos, que estudian, son estudiosos, son dedicados, son disciplinados, son estudiosos de la Biblia y todas estas cosas. Pero él llega a una encrucijada donde él dice, realmente no sé. También en una ocasión él habla que la cruz fue un fracaso. Humanamente parece que fuese un fracaso, porque el Salvador, el dueño del mundo, la salvación, muere en una cruz y lo dejan solamente hasta allí. Entonces es algo bonito porque fíjate que es sincero, no tiene la revelación divina con la cual realmente pueda hacer que los cristianos obtengan una unidad en el Espíritu Santo. Entonces, él desconoce, no tiene la respuesta, no sabe, mi amor hermano, respecto al por qué Dios dejó. Ahora, muchos vendrán y dirán, mira, y se burlarán de él y dirán muchas cosas, pero muchos, yo diría, sin temor a equivocarme, que muchísima gente más de lo que tú te imaginas desconocen realmente el significado de la cruz, desconocen realmente por qué Jesucristo vino a morir y desconocen qué relación tiene la muerte del Señor Jesucristo con la salvación del hombre, qué relación tiene, cómo se relaciona. Y realmente entraría a lo que él mismo dijo. Y yo no entiendo, dice él, porque Dios dejó que mataran al Señor Jesucristo. Entonces muchos de pronto llegan, no, yo sí tengo la respuesta y está en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, eso lo sabemos, pero es el propósito, ese fue el propósito, esa fue la intención, ese fue el deseo de Dios. Pero yo no estoy preguntando esto. La pregunta es, ¿qué relación tiene la muerte de Jesús? ¿Qué relación tiene la cruz? ¿De qué manera por medio de la muerte de Jesús yo recibo vida eterna? ¿Por qué yo recibo vida eterna? ¿Cómo se lleva a cabo esta vida eterna? ¿Cómo la recibo con la muerte del Señor Jesucristo? ¿Cómo me son mis pecados perdonados? ¿Cómo me rescató Él por medio de esa muerte, por medio de ese ejercicio de venir y morir? Es algo que tiene que ser bien conocido. No solamente decir, por la fe, aceptándolo, creyendo, porque muchas personas dicen que creen, muchas personas dicen que lo aceptan, muchas personas pueden abrazar una fe, pueden tener crucifijos, pueden ser predicadores, pueden ser todo lo que tú quieras, y aún ni siquiera se ha manifestado el propósito por el cual la muerte de Jesús toma vigencia en un corazón, en una vida. De eso vamos a hablar si el Señor nos los permite. Vamos a tratar de solucionar este conflicto. Vamos a tratar de responder esta pregunta,
pero no solamente diciendo escritura, mostrando cuáles son las intenciones o cuál fue el propósito o cuál fue la intención que Dios tuvo, sino vamos a hablar de la relación en sí con el sacrificio de la cruz y la salvación de los cristianos, de los hijos de Dios, que tiene que ver con esto que estamos hablando de predestinación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ir, mi amor hermano, porque el tiempo se nos está pasando, al libro de Hebreos. Y miremos este Hebreos capítulo 11 y miremos lo glorioso que que vamos a encontrar acá, porque precisamente, mi amor hermano, miraremos qué había en común, qué había, qué es lo que hay en común, qué es lo común aquí en estos hijos de Dios desde el principio, amado hermano. Entonces, fíjate, hablando de esta predestinación, de esta presciencia que Dios la tenía, y si nosotros somos hijos de Él, manifestados en este último tiempo, somos la corona de la creación, estamos siendo llamados para ser colocados en esa adopción, esa manifestación gloriosa de hijos de Dios, de ser aprobados por el Padre. Tenemos que conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque en la revelación divina, en la revelación está el conocimiento de todos los misterios. Entonces mira lo que dice la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos lo traducen así. Y eso es la fe, pero realmente lo que es la fe, la interpretación de esto, la fe es revelación. Es un misterio oculto, es algo que es oculto y que Dios lo saca y lo muestra a sus hijos. Eso es la fe. Si primero opera el conocimiento que Dios le da a su hijo, entonces él no va a estar ciego, no va a estar sin entendimiento. Cuando hay algo que está escondido en la mano, por lo menos si yo dijera que hay aquí en mi mano, y si nadie sabe lo mucho que pueden llegar a hacer las personas, imaginarse. Y entonces ellos pueden de pronto, los más sabios, los más sagaces, astutos, podrán decir, tiene que ser un objeto pequeño, tiene que ser un objeto flexible, pequeño porque quepa en sus manos, no puede ser no puede ser cortofilante porque se lastima. En fin, empiezan a sacar conclusiones, pero nadie sabe. Empiezan a imaginarse qué puede haber en mi mano. Pero solamente se va a saber cuando ellos podrán tener aproximaciones, pero estarán adivinando qué puede haber. Pero cuando yo llegue y haga así, abra mi mano y lo señale, lo muestre, cuando ya quede descubierto a la luz de todo del que lo está viendo, entonces la persona podrá comprender qué es lo que realmente estaba en mi mano. ¿Qué había en los pensamientos de Dios? ¿Qué hay, mi amado hermano? Todo lo que te estoy diciendo. Y vino por medio de la revelación de un profeta. Un profeta vino y trajo, mi amado hermano, el misterio de estos pensamientos que estaban en Dios en Génesis 0. Alabados al nombre del Señor Jesús. Todos estos pensamientos que estaban en Dios y que tomaron lugar, esto vino a nosotros, lo reveló, vino a nuestro entendimiento por medio de la revelación que Dios le dio a su profeta Malaquías 4:5. Por eso estamos hablando de estas cosas, por eso podemos hablar con propiedad de estas cosas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De esos pensamientos ocultos que fueron manifestados y que Dios se lo mostró, se lo reveló a su profeta, Malaquías 4:5, y él ha venido en propiedad y nos los ha mostrado a nosotros. Por eso podemos hablar de esto que estamos hablando. Eso es fe, eso es revelación, eso es presciencia, previo conocimiento. ¿Por qué podemos hablar de adopción? Porque lo estamos viendo antes que se manifieste. Nosotros vamos a ser adoptados. Todavía no se ha manifestado en plenitud, pero ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos que la estatura de un varón perfecto, porque ya anticipadamente nos fue mostrada, nos fue revelada. Por eso estamos hablando de esto, por eso estamos hablando del nuevo nacimiento, por eso estamos hablando de las cosas vitales y necesarias para poder volver nuevamente a aquella imagen, aquella autoridad que perdimos. No olvides el próximo mensaje, si el Señor nos lo permite. Vamos a aclarar lo que realmente significa el sacrificio de la cruz, porque mucha gente habla de la cruz, de la salvación, del sacrificio del Señor Jesucristo y no saben realmente qué relación hay en la cruz, en la muerte del Señor Jesucristo para salvar. ¿Cómo es que por medio de la muerte de Jesús se salva al hombre? ¿Cómo es que por medio de ese sacrificio el hombre obtiene vida eterna? Así es que ahí lo vamos a mirar, mi amor hermano. No solamente es decir y decir, porque ni siquiera tienen la revelación. Aquí dice la fe es revelación y ni siquiera la tienen. ¿Qué tienen en común todos estos héroes valientes? Dice, por la fe, porque por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, los presentes y los que estarían en el futuro también, es decir, nosotros.
Por la fe, voy a cambiar, en vez de decir fe, voy a decir revelación. Por la revelación entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 0. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero que estaba como pensamiento. Génesis 0. Amado hermano, quiero mostrarte una escritura aquí para que veas tú que la revelación es predestinada solamente para los hijos de Dios. La revelación no es para todo el mundo, amado hermano, como la gente cree. La revelación solamente es para los hijos de Dios. De eso estaremos hablando en la próxima ocasión. El bautismo bíblico es revelado solamente a los hijos de Dios. El nuevo nacimiento es revelado solamente a los hijos de Dios. La estatura de un varón perfecto es revelado solamente a los hijos de Dios. La adopción es revelado solamente a los hijos de Dios. La justificación es revelado solamente a los hijos de Dios. La santificación verdadera, no la que los hombres hablan y dicen y tratan de santificarse a sí mismos. Se tratan de santificar sin el Espíritu Santo. Tratan de santificarse sin la palabra revelada. ¿Cómo se van a santificar? Entonces la verdadera santificación que viene por medio de la palabra hablada, por medio de la revelación divina, mi amado hermano, es solamente para los hijos de Dios. ¿De dónde saca usted eso, hermano Robinson? De la palabra. Deuteronomio 29:29 lo dice. ¿Qué dice? Las cosas secretas, las cosas ocultas, las cosas misteriosas, las cosas que están escondidas. Eso es lo que dice él aquí. Es como cuando el Señor Jesucristo dijo: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, los entendidos, y se las revelaste a los pequeñitos. Revelación divina. ¿Qué tiene de común? ¿Qué hay de común? ¿Qué hay de glorioso en Hebreos 11? Que tienen la fe en común. Un hijo de Dios para que pueda ser contado dentro de un pensamiento. Porque recuerda que estamos hablando, los atributos señalan la elección. Si mi hay revelación, está señalando la predestinación. Está señalando qué parte del pensamiento estuve yo. Si estuve en los hijos de Dios o en los hijos del diablo. Si en un hijo de Dios hay revelación, entonces él vivió como pensamiento en ese pensamiento llamado los hijos de Dios. Vete a los tres antiguos, las otras tres mensajes que he predicado sobre la predestinación para que comprendas esto que estoy hablando hoy. Él dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, solamente a él, nuestro Dios. Mas las reveladas, abrió la mano, abrió el entendimiento a sus hijos, les mostró las escrituras, mas las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Porque si tenemos la revelación divina de qué es el Espíritu Santo, vamos a recibir el Espíritu Santo. Si tenemos la revelación correcta de qué es el bautismo bíblico, vamos a ser bautizados bíblicamente de la forma correcta. De lo contrario, vamos a hacer cualquier tipo de bautismo. Hoy hay todo tipo de bautismo, pero no. Si tú te bautizas de la manera incorrecta, no va a venir los efectos, no están a cumplir los efectos que produce el verdadero bautismo bíblico. Hoy se habla del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, de que tienes que recibir el Espíritu Santo, pero hay millares de interpretaciones de lo que puede ser este Espíritu Santo. Pero si no recibes por medio de la revelación divina el conocimiento de lo que realmente es el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y la manera como viene a tu vida por la palabra escritural, por medio de la revelación divina, tú no vas a recibirlo entonces. Tú vas a tener una teología, tú vas a tener un concepto, pero como tienes un concepto, va a estar aquí. No puede obrar. Un concepto no puede obrar como obra o el efecto que produce cuando realmente recibimos el Espíritu Santo. Si no es revelado. Entonces, eso es lo que significa, mi amado hermano, y tiene en común Hebreos capítulo 11. ¿Quién es Hebreos capítulo 11? Los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Los que estaban en él antes de la fundación del mundo y vivían en él, mi amado hermano, como pensamientos, llamados los pensamientos de Dios. Los pensamientos, el pensamiento hijos de Dios. Entonces, ese pensamiento llamado hijos de Dios, en ese pensamiento llamados hijos de Dios estaban todos estos, estabas tú y estaba yo. Si tenemos la revelación divina, porque lo dice Hebreo, mira lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, el Logos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella, porque tenía la revelación. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. ¿Quién se la dio? Dios mismo. La única manera para que
Abel pudiese ofrecer un sacrificio correcto era por medio de la revelación divina. Caín era religioso, Caín era un buen hombre, Caín trató de agradar a Dios, Caín trató de acercarse a Dios, pero lo hizo por medio del intelecto, lo hizo por medio de su conocimiento, lo hizo por medio de sus facultades mentales, y esa no es la manera correcta para acercarnos a Dios. Usted me dirá, la gente aquí señala y dice que ese Caín era un hombre malo, era un hombre. No, no. Recuerda que él llevó un sacrificio, él llevó una ofrenda, hizo un altar, él trató de agradar a Dios, pero lo hizo de una manera equivocada, lo hizo de la manera incorrecta, no lo hizo de acuerdo a fe, no lo hizo de acuerdo a la revelación. Y la revelación, ¿cómo estaba? Mira, la revelación Dios se la dio a sus padres, y por medio de sus padres, Adán y Eva, se extendió la revelación. ¿Por qué? Porque el primero que hizo un sacrificio, el primero que dijo que la expiación era por sangre y que algo tenía que morir, fue Dios mismo. La manera como Dios hizo una expiación en el principio, cuando sus hijos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron, mi amor hermano, había una ley escrita que decía: la paga del pecado es muerte, pero Dios no podía tomar la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios creó un sustituto. Ese sustituto se llamaba una ovejita. Ese sustituto iba a tomar el lugar del hombre, es decir, algo iba a morir para que otro pudiera vivir. Entonces, mediante el sacrificio del sustituto, un animalito sin mancha, un animalito inocente llamado un corderito, llamado una ovejita, llamado un cordero, ese corderito que iba a morir iba a tomar el lugar del Adán y de Eva que había cometido un error, un pecado. Entonces Dios fue el primero que hizo el sacrificio. Al Dios establecerlo de esa manera, le enseñó a Adán y a Eva cómo podía acercarse a Dios ahora en esta nueva condición, porque ellos antes del pecado se acercaban de una manera sin restricciones, pero ahora había una restricción. Ahora Dios le dice: mira, la única manera para que te puedas acercar a mí es por medio del cordero, es por medio de la sangre, es por medio de la muerte de un sustituto. Yo voy a establecer un sustituto para que tú tengas oportunidad, porque tú eres mi hijo, para que tú tengas oportunidad de acercarte a mí. Y a Adán, que miró eso, que entendió eso, le enseñó a sus hijos. Él hacía sacrificio. Ese no fue el primer sacrificio. Ellos hacían sacrificio porque era la manera provista por Dios. Adán, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Lo dice la Biblia, tenía que hacerlo. Adán le enseñó. Sus hijos crecieron viendo a Adán hacer sacrificio, porque era la manera como él ahora podía acercarse a Dios, por medio de un sacrificio, por medio de la muerte de un ovejito. El primero que lo hizo fue Dios, y quedó establecido el mandamiento, y él empezó a hacerlo, y él lo hacía. Y Abel lo veía, Caín lo veía, y todos los demás hijos lo veían y lo veían y lo veían. Pero un día llegó Caín y dijo: pero es que eso me parece algo como tan grotesco, eso como que tan salvaje. ¿Cómo, mira, cómo se derrama esa sangre si Dios no está en eso? Dios está en la belleza, Dios está en el amor, Dios está en lo colorido, Dios está en lo hermoso. Mira cuántas cosas hermosas Dios creó para nosotros. Entonces Caín manufacturó su propia interpretación, manufacturó una interpretación, así como la serpiente, porque Caín es hijo de la serpiente, Caín es hijo del ser pensante. La gente cree que la serpiente allá era una culebra, era un reptil, era un ofidio. No, amado hermano, la serpiente no era eso. Alguna ocasión hablaremos de eso. Y Caín era hijo de ese ser pensante que razonaba, y él empezó a razonar, a mirar el sacrificio, y decía: pero es que mi papá durante tantos años haciendo estas cosas, yo voy a descrestar a Dios, yo voy a traer un mejor sacrificio. Y trajo frutas, y trajo flores, lo decoró, trajo algo hermoso, y miraba a su hermano matando ese pobre corderito. Y dice la palabra que cuando Dios bajó, porque después del sacrificio viene Dios para tener compañerismo, que desechó a uno, que dijo: a Abel le dio testimonio, le había agradado el sacrificio. ¿Por qué? Porque lo hizo de acuerdo al mandamiento, porque lo hizo de acuerdo a la palabra. Por eso yo te digo, tú que te crees muy sabio, tú que te crees muy listo, tú que eres, mi amor hermano, muy razonador de la palabra, no estés razonando. La palabra ya está escrita, la palabra ha sido revelada. La revelación ha venido a nosotros de generación en generación. La revelación ha venido por medio de la palabra profética de Dios, y Dios la ha establecido, y nosotros tenemos que ser obedientes. No creas ahora: ya yo voy a quitar esto, ya Dios no
no le revela la palabra al hombre por medio del hombre, sino es por medio de las cintas, por medio del aparato mecanográfico, por medio de los aparatos electrónicos. Por eso ahora tenemos que tener una tablet, por eso tenemos que tener ahora pinchar y colocar, dar play, porque así es que se va a venir la perfección, y solamente es play, y si hay unos ministerios, tienen que dar play nada más. Eso es errado. Son los modernos Caín, son los modernos Balán, son los modernos pisoteadores de la palabra. Ojo con eso, porque no es de esa manera. Es como Dios lo estableció durante todas las edades por medio de la predicación del hombre. Pero no nos quedemos ahí, avancemos, amado hermano. Entonces yo te invito a que tú leas esto en tu casa. Todos estos que estaban aquí, todo esto que tú encuentras en Hebreo 11 eran los hijos de Dios que estaban en él antes de la fundación del mundo, pero que vivían o vivieron como pensamientos, y que ellos, al manifestarse, cada uno en su tiempo, cada uno en su edad, ellos manifestarían los atributos, señalarían que ellos eran los hijos de Dios. Fíjate que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Por la fe Enoc, hermano, que es un tipo del rapto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe nosotros seremos traspuestos, nosotros seremos transformados, nosotros también. ¿Por qué por la fe? Porque Dios se lo mostró. Enoc lo vio anticipadamente. Enoc, como era imagen y semejanza de Dios, él lo vio, vio eso futuristamente, él se vio raptado, él se vio que había sido traspuesto por Dios, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló, porque tuvo fe, tuvo revelación. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces dice aquí algo bonito, pero sin fe. En otras palabras dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay revelación, tú no lo puedes agradar, por mucho que te esfuerces, por muy evangélico que seas, por muy testigo de Jehová que seas, por muy pentecostal que seas, por muy trinitario que seas, por muy diezmador que seas, por mucha ofrenda que des, por muchos ayunos que hagas, por todo lo que tú quieras, por leer y cantar el rosario, el escapulario, por hacerte la señal de la cruz, por todo lo que tú quieras, mi amor hermano. Eso no es pero sin fe, pero sin revelación. Es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vas a agradar a Dios intelectualmente? No puede, tiene que ser por medio de la revelación divina. ¿Cuál revelación divina? De cuál es el verdadero bautismo bíblico. Si tú no te has bautizado bíblicamente de la manera correcta, ese bautismo no te es contado, estás en pecado, estás en tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios estableció la palabra. ¿Para qué? Él dice por allá en Efesios, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu. Él habla de una sola, no habla de varios. Hermano, eso no importa. Dios no mira eso, no importa la manera como tú hayas sido bautizado. Lo importante es que ya tu corazón. Esa es mentira del diablo, mi amor hermano. Hay una forma correcta, hay una forma escritural, y tiene que venir por medio de la revelación divina. El problema es que eres arrogante. El problema es que eres altivo. El problema es que cuando la palabra está siendo predicada, te llenas de orgullo, te llenas de soberbia. ¿Qué me va a enseñar a mí? Yo fui bautizado. ¿Qué me voy a poner yo bautizado otra vez? Eso es pura tontería, eso es pura. Son Judas modernos, son fariseos modernos, mi amado hermano, puros fariseos, puros Judas modernos, negando la palabra, negando al Señor Jesucristo. Judas lo rechazó, Judas lo mató, Judas estaba en contra de la palabra. De pronto puede que, mi hermano, y te abrazan y te saludan, pero por dentro son Judas modernos, Judas rechazadores de la palabra. Son, mi amor, hermanos, Caín modernos, rechazadores. Caín trayendo ofrenda, y usted lo ven, tremendas ofrendas bonitas que trae. Pareciera que cumplieran más. Son Esaú modernos, amado hermano, mejores vividores supuestamente de la religión, cumpliendo una cosa y cumpliendo la otra, pero no tienen la revelación divina, carecen de la revelación divina. ¿Por qué? Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas a sus hijos. Dios le revela la palabra a sus hijos para que cumplan el mandamiento de esta ley. Entonces yo te invito a que tú leas todo esto, mi amor hermano, y que lo llegues hasta aquí,
hasta el 30 y pico, porque ¿qué tienen en común todos estos que estuvieron en la mente de Dios como el pensamiento de Dios llamado los hijos de Dios? Tenían algo en común, que era la revelación divina y la humildad. Jesús mostró el carácter de Dios cuando Él se manifestó. De eso hablaremos la próxima semana si el Señor nos lo permite. Y entonces dice aquí, porque por fe, por revelación, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Todo esto son los pensamientos de Dios. Hijos conocidos en Dios, como los pensamientos que se manifestaron en cada una de sus edades. Vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo aquí significa el cosmos, el sistema político, el sistema reinante no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque ese sistema reinante eran puros mofadores, burladores, se burlaban de esto. No era digno, el cosmos no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la revelación, no recibieron lo prometido. ¿Qué es lo prometido? Pues proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Recuerda, buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido. Espérate, hermano, espérate un momentico. ¿Cómo así que no recibieron lo prometido? ¿Qué es lo prometido? Tenemos que saber qué es lo prometido, amado hermano. Entonces, lo prometido del Espíritu Santo. Bueno, pero Pablo está ahí. Dentro de eso está Pablo. Y Pablo recibió el Espíritu Santo, lo recibió. Pedro lo recibió. Todos ellos lo recibieron, pero aquí está hablando no de la promesa del Espíritu Santo, aquí está hablando de una única promesa, la verdadera y genuina promesa. ¿Cuál es la verdadera y genuina promesa? La redención de nuestros cuerpos, la transformación, un cuerpo glorificado para ser a la semejanza, imagen y semejanza de Dios como al principio. Nuevamente un cuerpo glorificado, mi amado hermano, pero ellos se murieron y lo que más cerca que tiene es una teofanía. Los que están muertos nos avanzan, nos adelantan. ¿Por qué? Porque están en una teofanía. Eso es un cuerpo celestial, un cuerpo angelical, un cuerpo celestial. Pero, mi amado hermano, no alcanzaron lo prometido, que es un cuerpo glorificado. Nosotros, sin morir, si nos quedamos en vida, vamos a alcanzar ese cuerpo glorificado. Por eso ellos no pueden ser perfeccionados aparte de nosotros, porque la perfección es cuerpo glorificado. La transformación es un cuerpo, es la adopción. En vida, mi amado hermano. Entonces, fíjate que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta oportunidad. Tenemos muchísimas cosas que decir. Este mensaje, cada vez que hablo, trae muchas cosas más y tantas cosas bonitas. Y quisiera Dios y nos ayude para comprender todas estas cosas de los pensamientos ocultos de Dios. Si el Señor nos permite, continuaremos hablando. Y yo te aconsejo, estudia todo esto, mira todo este Hebreos capítulo 11 y mira cómo ellos por medio de la revelación, de acuerdo a lo que dijo Pedro, como así, recuerda que lo que hay en común aquí es la fe. Es la revelación, mi amado hermano, la revelación de la palabra del Señor. Y por medio de esa revelación, por esa fe, mira lo que dice el apóstol Pedro. Aquí lo leímos en la escritura antifonal. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. ¿Quiénes? Los que estaban ahí, hebreos. Todos ellos y nosotros. Presciencia, el anticipado conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y pasos sean multiplicadas.
Él dice aquí en el verso 3, bendito el Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué dice? Mediante la revelación, mediante la fe, para alcanzar la salvación de que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, nuestro tiempo, nuestros días. Recuerda que él aquí habla más abajito que los profetas y todos ellos indagaron en qué tiempo, en qué lugar y en qué persona. Hoy están las personas, hoy está manifestado el ministerio, hoy se está dando la palabra, hoy la palabra revelada está saliendo y muchos se les pasa por alto. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es humilde, porque esta palabra, mi amor hermano, es sencillita, porque es Dios, así como al principio. Jesús manifestó la plenitud de Dios. ¿O no dice la Escritura? Grande es este misterio, primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios está siendo manifestado en carne hoy y nosotros estamos dando a conocer a Dios también. El verdadero Dios, deidad no está en los cielos, deidad está en nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos el Espíritu de Cristo, el verdadero, el genuino, el original, el que viene por medio de la revelación divina. De lo contrario, no estaremos manifestando a ningún Dios y lo manifestamos un Dios humilde, un Dios sencillo. Estaremos hablando de estos atributos que señalan la elección, atributos que señalan la escogencia, atributos que señalan la predestinación. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado y precioso hermano. Es el deseo de mi corazón. No te pierdas en la próxima este mensaje que continuaremos hablando. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, son tantas las cosas que queremos decir, pero el tiempo lo tenemos en nuestra contra. Ayúdanos a comprender. Si hay alguna pregunta, ayúdanos a responderla de la mejor manera, mi Señor. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido todas estas cosas con acciones de gracias. Con acciones de gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, mi amor hermano. Es el deseo de mi corazón. Que te bendiga poderosamente, de una manera gloriosa. Siéntete bienaventurado. Eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo del Señor y estás colocado para manifestar a ese Dios. Jesús, nuestro primer hermano, manifestó, mostró los atributos de Dios. Tú y yo tenemos en nuestra vida, en nuestra forma, por medio del Espíritu Santo, por medio de esa simiente en nosotros, debemos de manifestar, mostrar a Dios, pero no creas como la gente cree. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Haciendo milagros y señales. No solamente eso, es un atributo de Dios, la humildad, la sencillez, la prudencia, el tacto, el buen hablar, el bien colocar la palabra, el sentir, el amar. Todas estas cosas son atributos de Dios, amado hermano. Te bendigo con toda bendición espiritual. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hasta una próxima ocasión, mi amor hermano. Bendigo a todos mis hermanos. La invitación es para este domingo en el tabernáculo Fe Viva, en el tabernáculo en la enseñanza de escuela dominical. Que Dios te bendiga, mi amor hermano.